creo que los desayunos en España no son así, es un café a trabajar, pero bueno. No, y quería hablar también a Juan, porque tú también te has visto con el reto este de adaptar un personaje que ya existe. ¿Cómo fue en vuestro caso, junto con Rubén Pellejero? ¿Cómo lo planteasteis? Bueno, en nuestro caso fue bastante diferente porque a nosotros sí nos dieron los cómics. Eso ya marca la diferencia. Los tenía todos. Me los conocía de memoria. Por resumirlo, siempre trabajé un poco en la serie de dibujos, pero de una manera un poco tangencial. No, pero para mí Corto Maltés, yo tengo una relación emocional con el personaje, lo conocí en la adolescencia, me flipó absolutamente. Yo creo que fue para mí un poco la puerta de entrada en el cómic para adultos, ¿no? Y entonces, claro, a mí cuando me llega el encargo, pues es para dar saltos de alegría. Sí, ya tengo una afinidad, lo tengo interiorizado y en ese sentido pues no hubo mucha dificultad. Luego tampoco teníamos el hándicap como en el caso de Brayshaw de cambiar de medio, el hacer ya no solo hacer una modernización del personaje en el caso de Anacleto, sino que están cambiando de lenguaje narrativo, con lo cual es un doble salto mortal. En nuestro caso hay una continuidad. Trabajamos en el mismo formato, de hecho lo hemos respetado, en el sentido que la planificación de páginas más o menos la misma que hacía Prat, con cuatro tiras, de una manera muy clásica. Pero básicamente es un poco lo mismo que él. En el fondo lo que tienes que hacer, el truco, si se puede decir así, es ir al espíritu del personaje. Con Corto no es tan difícil porque no es un personaje normalizado, es decir, no ha llegado a una estandarización como puedan tener otros héroes clásicos del cómic europeo, como pueda pasar con el mismo Asterix, ¿no? Que vemos que tiene unos patrones muy definidos, siempre empieza de la misma manera. Bueno, hay una serie de peajes narrativos que tienes que pagar sí o sí, porque si no, no es Asterix. Si no, empieza en la aldea, viene una misión, salen fuera, juegos de palabras, no sé qué, para acabar con el banquete, por resumir, ¿no? En el caso de Corto Maltés, el mismo Hugo Pratt, a lo largo de la historia, pues fue cambiando la manera de contarlo, nunca repite el mismo formato, gráficamente evolucionó muchísimo, pasó de aventuras completamente... no quiero decir triviales, pero vamos, en un registro de narración de aventuras muy clásico, pues fue variando a algo muy diferente, más poético, esotérico, en fin, no hay un modelo fijo al que seguir, sino muchos elementos que tú puedes coger, reinterpretarlos y sigue siendo Corto Maltés. No, que a mí de Corto Maltés siempre me sorprendió mucho lo que dices tú. Hugo Pratt fue cambiando y hubo un momento que Corto Maltés, o sea, en el cine siempre te dicen que tu héroe sea el que actúa, el que cambia, el que genera la acción, y Corto Maltés llegó un momento que no hacía nada, era un mero observador. Entonces, ¿cómo es escribir a alguien que simplemente está, que no...? Sí, es que es un poco sui generis porque da impresión que a veces es así y a veces es así, pero no es así tampoco siempre. Así en plan anécdota, por ejemplo, con este último, cuando salió lo primero que se publicó del nuevo tomo de Equatoria, fue la portada, y en la portada sale Corto, mangas de camisa, en pose de aventurero, delante de unos colmillos de elefante, con una pistola en el cinturón, en fin. Y entonces enseguida los comentarios de la gente, ¡jo! Han cambiado a Corto Maltés, de repente es un héroe mucho más aventurero de lo que era antes. Y claro, yo hago memoria y pienso un montón de aventuras de Corto que suceden o bien en África o bien en el Amazonas, en las cuales ves que el tío pega tiros, se carga a alguien a cuchilladas, hay naufragios, hay de todo. Y dices, ¿en qué momento dejó de ser aventurero? Siempre ha sido aventurero. Es un personaje en ese sentido muy multiforme, cada uno se hace su idea, pero en la cabeza de cada uno es diferente, digamos. Y sobre todo lo que se ha impuesto últimamente es más la imagen icónica, que no tiene tanto que ver con las verdaderas aventuras, sino con la imagen que se ha impuesto un poco después de la muerte de Hugo Pratt, que es el icono, el marinero elegante, con las gaviotas, mira el mar, rompe corazones, y afortunadamente es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Es más polifacético.
Bueno, yo tuve una infancia privilegiada porque mi tío tenía una tienda de cómics y yo era el típico niño que estaba sentado en un montón de cómics que se vendían en el rastro los domingos leyendo de todo. Y ahora soy profesor y pienso una cosa muy curiosa. Igual que en el cine sí que existe para menores de 12 años, para mayores de 18 años, había un problema con los cómics que era cuando ponía cómic para adultos, que te podías encontrar desde Corto Maltés, que yo creo que un niño puede leerlo perfectamente, sobre todo si es un niño con ganas de explorar, de madurar, y luego directamente había esta pornografía de la más abierta y clara. Obviamente yo tenía acceso a todo eso cuando era niño, con lo cual tenía que terminar siendo autor de TVOs. Pero, ¿qué pensaríais? ¿Habría que poner una especie de para edades en los cómics, más claro que adulto o no adulto? Pues yo que tengo 3 niños, tengo unas dudas enormes con lo de las edades, porque no creo que sea tanto una cuestión de edad como de cómo es cada niño. Yo tengo 3 y los 3 son distintos, y la mayor yo creo que ha podido leer a Kafka con 10 años si hubiera querido, porque siempre ha sido adulto, y el pequeño no sé si llegará a ser adulto en algún momento de su vida, pero es feliz como una lombriz. Entonces, las lecturas en un mundo ideal, en que los padres quieren mucho a sus niños y pasan mucho tiempo con ellos, lo suficiente como para conocerles, deberían de los padres, los profesores, los libreros que aconsejan muy bien, creo que serían los que deberían de aconsejar lecturas a los niños según sus gustos, según su sensibilidad y según cómo son. También según sus carencias, porque creo que hay veces que un niño que le puedes educar fenomenal en algo que desconoce o en que sea más sensible con determinados temas a raíz de leer algo, ¿no? A mí con 12, 13 años, que creo que es la edad ideal de descubrir cosas leyendo, se me despertaron montones de inquietudes o de sensibilidades porque un libro tal cayó en mis manos. Quizá lo ideal no sería hacer un café con leche para todos, que está bien para la industria sobre todo, pero vamos, yo he llegado a ver, por ejemplo, en la tele poner Cuando ruge la marabunta para mayores de 18 años, que me quedé alucinada, y Aída está para mayores de 7, y que son cosas que realmente no acabas de comprender quién hace. Si caen unos dados que los tiras y según cae, pues es la... Entonces, yo creo que sería más que gente que conoce y quiere al individuo, y si fuéramos una sociedad que consiguiera educar como sociedad, pues ese trabajo se podría hacer de una manera más colectiva, pero es complicado. Claro, pero